Buen día, Gunis. Vamos a arrancar un directo espectacular sobre toda la historia de superpowers. Superpowers, superpoderes, superamigos. En cada país se llama de una manera. Coge tu móvil porque vamos a pasar, yo creo que alrededor de una horita haciendo un repaso de esta magnífica serie y seguro que te va a gustar mucho. Vamos a hacer un poquito de historia. La marca norteamericana Kenner, en el año 84, lanza una serie de figuras sobre los personajes de DC, que duró entre el año 84 y el año 86. Tuvo 3 series, en total 33 figuras, más una figura mail away, más, si queremos considerar, 2 figuras exclusivas del mercado, una colombiano, Capitán Rayo, y otra del mercado argentino, que es Acertijo, con molde de linterna verde. Entonces, sumando eso, serían 34, unas 36 figuras diferentes, o con pintura diferente en el caso de Acertijo. Esta es una serie que se distribuyó en muchos países. O sea, la línea principal fue la norteamericana, sin duda, que pudimos conseguir en todas partes, incluso en España se vendieron blisters norteamericanos. Y después salió en multitud de países con multitud de fabricantes. Vamos a hacer un pequeño repaso a estos fabricantes. Estados Unidos, Kenner, con sus variantes de Kenner para Australia y Kenner para Canadá. En Europa hubo un conglomerado de 5 países, 5 empresas, que sacaron cartones multilingües. Estuvo Parker en Alemania, estuvo Palitoy en Inglaterra, estuvo Clipper en los Países Bajos, Jets en Bélgica y General Mills, lo que era nuestra antigua PVP, en España, que personalizó cada uno el cartón o en inglés o con pegatinas, como en el caso de Alemania, o en el caso de España con los cartones de superpoderes. Rarísimos cartones, muy difíciles de encontrar y de conseguir, incluso a nivel internacional son muy codiciados. Vamos a llamarlos griales, hay gente que no le gusta este término, pero bueno, se puede utilizar en este caso perfectamente. En Sudamérica hubo mucha fabricación de estas figuras, muchos distribuidores. Tenemos el caso de Gulliver en Colombia, que empezó a lanzarlos en el 87, o sea, estamos hablando de que las figuras en Estados Unidos tuvieron 84-86, y Gulliver fue año 87. Eran unas figuras que venían sin accesorios, que no tenían el movimiento de la rodilla, que sí que tenían las otras figuras, y venían sin el minicómic. Luego, en Argentina, tuvimos Playful y Pacipa. Sacaron también un muy reducido número de figuras, unas 15. En el 89, Pacipa y Playful lanzan la serie Super Amigos. O sea, ya fíjate, habían pasado 3 años desde que finalizó la serie en Estados Unidos. Vamos a ir sacando blisters luego y un montón de todas las series. ¿Qué más nos queda? Nos queda Estrela en Brasil, que sacó unas 17 figuras, nada más. Muy difíciles de conseguir, las de Estrela brasileñas. Llegó Lili Ledy. En México, que, bueno, nos llegó después. O sea, Lili Ledy sí que sacó en torno al 83-84, ya empezó la producción, y sacó unas 12 figuras. Y la más difícil de todas, que fue Nivo en Uruguay, que no se sabe muy bien ni cuántas llegaron a sacar. Muy difíciles de conseguir también las de Gulliver colombianas. ¿Por qué motivo? Porque al traerlas a Europa, probablemente si las pides, te lleguen incluso abiertas. Abran el blister, saquen la figura del blister y le pasen algún control de antidroga o inspeccionen incluso la figura. Con lo cual es muy difícil conseguir en España figuras de Gulliver. Si os animáis a traer algunas a través de eBay o alguna página por el estilo, mucho cuidado porque probablemente os las destrocen en las aduanas. Salieron 9 vehículos más un playset, que es el Hall of Justice de la Liga de la Justicia, que es enorme, es bastante grande. Y salió una caja para transportarlos, salió un case muy bonito, lo pudimos ver en Figurama, que lo tenía uno de los vendedores, estaba precioso, lo vendía como creo por 60 o 70 euros. Salieron la Torre de la Oscuridad, que salió en el año 86, salió en un catálogo de un Toy Fair y nunca salió a la venta realmente. Fue solo un prototipo, ahí salía una foto de cómo sería el modelo de producción, pero nunca se llegó a fabricar. Y All Terrain Trapper, que tampoco se llegó a fabricar. Este directo lo vamos a dedicar a las figuras. No vamos a sacar vehículos, vamos a dedicarnos solo a las figuras. Secret Wars y a Superpowers como series míticas de los 80, pero desde luego no podemos olvidarnos de Mego en los 70, que fue quien dio el pistoletazo de salidas a las grandes figuras de superhéroes. Con sus figuras grandes de World Greatest Superheroes,
ahí pusieron la primera piedra para que estas figuras sean lo que son ahora mismo. Y yo, en representación de eso, en la colección he puesto a los mini Megos y he puesto junto a ellos, tengo a estas figuras, ¿vale? Son figuras espectaculares, para mi gusto, son las figuras de Mego muy pequeñitas. Volvemos a comparar con Superman, por aquí, fijaros la diferencia de tamaño. Esta figura, sobre todo hay que tener muy en cuenta que este rojo de la S de Superman esté en perfecto estado, es como un cromado maravilloso que se quita con mirarlo. Y luego, pues nada, eran figuras que tenían esta manita traviesa, esta que veis aquí. Y bueno, pues ahí estaban, ¿sabes? Con su manita traviesa, que Mego les diseñó, no sé con qué propósito. La capa de este Superman se suele quedar en este color, ¿vale? Era roja y se suele quedar clarita. Y bueno, pues sacaron a Superman, que también Superman, y a Batman, ¿vale? Batman también que tenga el símbolo cromadito en plata, importantísimo, y que luego pues esté bien de pintura la cara y demás. También tiene su manita traviesa y de estas figuras de Mego, perdón, y su capita de goma. Esta no cambia de color. Esta sigue igual de azulita que cuando la hizo Mego, ¿vale? Y si tenemos que hablar de las figuras, pues bueno, ¿por qué empezar? Pues yo empezaría sin duda por Superman. Superman de Superpowers, una figura espectacular. Sabéis que las figuras de Superpowers, vamos a quitarle la pena, tenían un movimiento, ¿vale? Que me parece que es lo que las hace más alucinantes. Si les aprietas las rodillas o los brazos, según qué figura, tiene un movimiento. Entonces, pues mira, pi, 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 pi. Cada una tenía un movimiento, es lo que a mí de pequeño me alucinaba, la verdad. No voy a sacar todas las figuras porque creo que sería aburridísimo y creo que me voy a centrar un poco en los diferentes tipos de blisters de los diferentes tipos de países y las figuras un poco que para mí son más especiales o más significativas de la colección. Este Superman, increíble, con estos movimientos. Si alguna vez os queréis hacer con él, pues bueno, sobre todo destacar que el logo del pecho esté en el mejor estado posible y que la capa tenga la S de Superman atrás. Estas figuras, si no les funciona el movimiento o si le falta alguno de sus accesorios, su precio se devalúa mucho, igual que sube si están totalmente completas. Muy importante Superman, muy importante Batman, una figura también preciosa, creo que uno de los mejores Batman de las figuras de acción que ha habido. También tiene el mismo movimiento que Superman, ¿vale? Movimiento de brazos si presionas las rodillas. Batman, una figura espectacular. Su capa preciosa. La verdad que me encanta. Un repasito de la serie 1. Hawkman. Una figura muy grande de tamaño. No tan grande como Darkseid, que veremos en la serie 2. Pero esta me parece una figura muy chula. Muy chula por... Vamos a quitarle la pianita. Por lo grande que es y por el movimiento de las alas, que me parece muy diferente al de las otras figuras, que es sobre todo movimiento de brazos haciendo pip, pip, pip. Importante que funcione su movimiento y la maza, que es lo que se cotiza de esta figura, ¿vale? He sacado también a Aquaman, que aunque nadie quiere a Aquaman, o sea, es un personaje yo creo bastante denostado, pero os lo saco porque luego lo compararemos con otra figura que es muy muy importante dentro de la serie y lo he sacado para eso, para que veamos, fijaros en esta cabecita, porque esta cabecita va a ser importante dentro de un rato. Y otra de las figuras de la serie 1 que creo que es bastante imponente, la verdad, es Brainiac. Brainiac es una figura con un cromado espectacular, cibernético, que tiene el cerebro aquí a la vista, a través de este plastiquito transparente. Y Brainiac tiene el problema de que hay que apretarle los brazos para que mueva las piernas, en vez de las piernas para que mueva los brazos. Entonces esto da un problemita, que es que se le solía partir los brazos, ¿vale? Entonces mucho cuidado si lo buscáis, porque lo que vale de Brainiac es que los brazos estén bien. Uy, mira, se ha ido a pasear. Es que estén unidos al muñeco y funcionen, ¿vale? Brainiac, importante. Lo que me gustaría es que viéramos sobre todo los diferentes empaques más conocidos que hubo en su día. Vamos a ver este Robin,
Un Robin que está impecable, and punch, de Kenner en Canadá. Impecable, impecable. Este lo conseguí en eBay a principios de los 2000, como muchas de estas figuras. Versión multilingüe, francés-inglés. Venía con minicómic en francés y venía con la promoción del póster. Venía con la promoción de un póster y también de la figura Mail Away de Lobo Estepario, de Steve Wolf. Hubo muchas promociones con estos blisters. Hubo una promoción que te mandaban la capa de Superman, el de Clark Kent del Mail Away, el del póster, el del Lobo Estepario y un kit del fan club de los Superpowers. O sea que hubo un montón de promociones. En la parte trasera venía también la ficha del personaje, ¿vale? En este caso en inglés. Y aquí venía un poco, pues, la serie 1. Así que aquí tenemos un blister de la serie 1 representativo. ¿Qué más os voy a enseñar? Os voy a enseñar un montón de blisters españoles. Como os decía, yo creo que la serie más difícil para mí es la de Nivo en Uruguay. Esas no salen jamás. España también es muy, muy complicada. Y Lili de en México también. O sea, realmente quitando la de Kenner norteamericana, el resto cada vez se complican más y más. Vamos a ver detenidamente la serie. He sacado prácticamente toda la serie 1 española que fabricó General Mills, nuestra antigua PVP, que era quien fabricaba los blisters de... ahora los compararemos con Action Force, PVP de Star Wars. Y estos eran los blisters de Superpoderes. Aquí podemos ver Superpowers y aquí Superpoderes. Como veréis, el cartón es mucho más pequeño. PVP nos regalaron un cartón que era de exactamente el mismo tamaño que los Action Force. Los vamos a confrontar. Y aquí lo tenéis, es un poquito más alto el de Action Force, pero no es tan grande como el de Superpowers, ¿vale? Aquí tenemos... Estos también los hizo PVP, Nostalric, también Palitoy en Inglaterra. Action Force, tamaño muy parecido al cartón de Superpoderes español. Con este tamaño tan pequeño, Gulliver en Colombia tiene un cartón de un tamaño diferente. Estrella en Brasil también tiene un tamaño de cartón diferente. Y lo vamos a comparar también con otro cartón mítico, que es el de las figuras PVP españolas. He sacado esta. Pues si la comparamos con un PVP español, es el mismo tamaño, ¿vale? De hecho, te valen los acrílicos de PVP, pues te valen para Superpoderes, ¿vale? Tenemos aquí la comparación. Porque todos venían del mismo sitio. Tuvimos la suerte de tener distribución española en esta serie. Entonces, ¿qué tenemos? Pues por aquí os voy a enseñar a Flash. Flash, maravilloso. En estas figuras, estos empaques multilingüe, alemán, inglés y español. Venían aquí 15 figuras y 3 vehículos. El Batmóvil, que personalmente no me gusta nada, este Batmóvil de Superpoderes, luego veremos el que sí que me gusta. Naves del Lex Luthor, luego sacaron naves de Superman que no necesitaba para nada, porque ¿para qué quiere Superman una nave y una de 2 patas que iba así? O sea, las naves eran de traca también. Ficha de personaje, y aquí podemos ver los países licenciatarios, lo que hemos dicho antes. Parker en Alemania, Palitoy en Inglaterra, Clipper en Países Bajos y General Mills con sede en la calle Albacete 5 de Madrid para España. ¿Vale? Aquí está. Solo venía Superpoderes en la versión española y con esta aclaración de figura accionable. Eran las mismas figuras que las Kenner norteamericanas, misma acción, mismos colores, eran iguales. Luego veremos de otros países que no lo eran, que eran de muchísima menos calidad. En España sí tuvimos las figuras pata negra. He sacado a la Mujer Maravilla, Wonder Woman, el blister de Wonder Woman español con su lazo, que si la intentas conseguir suelta es el martirio chino conseguirlo, ¿vale? Por detrás igual, ficha de personaje, las mismas 15 figuras, eran todas iguales. La Mujer Maravilla. Poder, brazaletes protectores, casi nada. Linterna verde, ¿vale? Green Lantern en su versión española, poder, la fuerza de su anillo. Fantástico, maravilloso. Una figura que me flipa. Linterna verde. Vamos a verlo por aquí atrás.
Fantástica. Mira, a Lex Luthor. Lex Luthor. Este viene poder golpe nuclear. Casi nada. Golpe nuclear. Y os he sacado también a el Joker, que me encanta. Poder, el golpe de maza. Joker viene con una maza que no lo he sacado suelto. Bueno, lo veis aquí. Viene con una maza que viene con una cara de payaso, que es muy chula, ¿vale? Entonces aquí tenemos el Joker de superpoderes español. Una figura también bastante complicada de conseguir. Todas ellas lo son, pero los personajes principales aún más. Vamos a pasar a la serie 2. Y antes de enseñaros blister, os voy a enseñar figuras sueltas. ¿Qué pasó con la serie 2? Que se centraron en Darkseid, el villano de esta serie, el supervillano. Y sacaron a Darkseid, que es una figura impresionante, es una figura muy grande. Vamos a compararla de nuevo con Superman. Y le saca 2 cabezas, ¿vale? A Superman. Es una figura muy chula, que le entra luz por aquí, se le encienden los ojos. ¿Vale? No sé, bueno, me creéis, ¿vale? Entra por aquí luz, por ese negro que veis, y se le encienden los ojos. O sea, una auténtica gozada. Una pasada. Molaba muchísimo. Fue muy dependiente esta serie de Darkseid y de sus secuaces. Entonces a mí me pareció bastante coñazo que sacaran personajes que no los conocía nadie, o sea, secundarios del secundario. Y creo que esa fue la muerte de esta serie. O sea, sacar en la serie 2, porque la primera sacaron un montón de personajes potentes, sacaron a Wonder Woman, a Superman, a Batman, al Joker, al Pingüino. Y luego la serie 2 ya se vinieron abajo y empezaron a sacar una chusta increíble. Darkseid, con sus secuaces, salió Lobo Estepario. Fue una figura tanto mail away como en blister. Salió de las dos maneras. Como habéis visto, se podía conseguir en el blister canadiense como promoción. Cuidado con los cromados del hacha y bueno, pues esos movimientos. ¿Qué más figuras chulas había en la serie 2? Pues mira, estaba el Tornado. Y Red Tornado, que su movimiento es con los brazos. Así, este Red Tornado. Firestorm. O sea, ya nos vamos a personajes bastante secundarios, ¿vale? Quitando quizás a Flecha Verde. Tenemos a Flecha Verde y aprovechando a Flecha Verde, os lo voy a enseñar también en su versión Pacipa. Pacipa y Playful. Ya sabemos quiénes tuvieron la licencia para fabricación en Argentina. Vale, vamos a ver este cartón Pacipa por detrás. Muy chulo. Son del año 89. O sea, calcula, desde el 86 que acabó en Estados Unidos. Y los denominaron Super Amigos. Super Amigos. Y aquí vemos un poco, pues las figuras que sacaron. Aquí hay 3, 6, 7, 8, 9, 11 figuras. Creo que salieron unas 15. Pero bueno, aquí podemos ver. Ninguna batalla será tan emocionante como la de los Super Amigos y los archienemigos. ¿Quién ganará? Vos decidís. ¿Qué pasaba con estas figuras? Que los moldes eran peores. Si tú las ves, tú ves una figura Gulliver, ves una figura Estrella, ves una figura Pacipa, fijaros la pintura. O sea, la pintura estaba para llorar. ¿Veis esas manchas? Esas manchas son de fábrica. La pintura está mucho peor, la figura está mucho peor. Fíjate las hendiduras que tiene aquí en las juntas de las piernas. O sea, la figura era de una calidad bastante mala. Y aquí lo podemos ver con la original de Kenner. Fíjate su pintura perfecta. Esta tiene unos manchurrones ahí alucinantes. Y bueno, igual así no lo veis mucho, pero si lo tienes en persona, canta una barbaridad, ¿vale? Pero bueno, son raros. Y son historia de Superpowers y sobre todo por poner Super Amigos, que ya me parece imprescindible tener estos blisters por leer Super Amigos ahí. Os voy a enseñar de la serie 2, versión norteamericana. Salió al final de la serie y esta no traía minicómic. Esta es comprada en España por mí en una juguetería en los años 90. Y aquí todavía viene el precio en pesetas, ¿vale? 550 pesetas era lo que costaban estas figuras en España, cuando se vendían. 550 pesetas. Que con el cálculo de inflación entiendo que serán como unos 6 euros. O sea, era un precio muy razonable. Un Máster de Universo podía costar 2.500, para que os hagáis una idea. Y una figura de Star Wars que eran muy baratas, unas 475, por ahí, menos de 500. Aquí tenemos un
un Doctor Fate, que es una de mis figuras favoritas. Me parece increíble esta figura. Y la tenemos con su cartón norteamericano, que es de la serie 2, pero salió en la serie 3. Para tenerlas colgadas tengo que ponerles cintas de doble cara para poder colgarlas, porque los que hacen estas acrílicas no se les ocurre poner nada para colgarlas. Así que les tengo que poner esto, que es horroroso, pero bueno, es el único invento que se me ha ocurrido, un poco chapuza. Y aquí podéis ver todas las que salieron. Como salió al final de todas, ya sin mini cómic, que esta figura sí que debería llevar mini cómic, aquí podéis ver todas las figuras. Las 33, menos el Mail Away de Clark Kent. Y luego ya en la serie 3 ya nos fuimos a figuras, pues eso, que no conocía ni su padre. A Golden Pharaoh, a Ciclotron, a Orion, a Samurai, a Mr. Miracle, Mr. Freeze, que bueno, sí lo vimos un poco luego en las películas de Batman. Pero bueno, vale, aquí tenemos, os enseño un Doctor Fate con la peculiaridad de que viene sin cómic y por eso me parece tan especial esta figura y que salgan todas las figuras de la última serie, para tenerlas todas recogidas. Incluso os voy a decir una curiosidad más que me parece alucinante, y es que viene en este blister, a ser de los ultimísimos, viene lo que comentábamos antes, la Torre de la Oscuridad y el All Terrain Trapper, un playset y un vehículo que nunca llegaron a producirse, pero sin embargo sí que estaba ya el prototipo hecho, versiones pintadas, versiones finales de producción, que podrían haberse lanzado finalmente, pero que cerró en falso la línea. Os voy a enseñar una pieza de producción, es un pingüino sin pintar, figuras de producción, overstocks. Aquí tenemos al pingüino, fijaros la carita, qué chula. Vamos a ver la figura famosísima, el Mail Away de la colección, que fue Clark Kent. Tenías que mandar por correo y te lo enviaban. Movimiento, el de Superman y el de casi todos. Pip, 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 pip. Así que muy chulo, imprescindible esta figura, la de Clark Kent, ¿vale? Tener a Superman y a Clark Kent. Estas figuras, pues sobre todo que no se despinten. Estas figuras se les suelen despintar bastante los puños, cuidado con eso, el pelo. Pues bueno, según el estado en el que estén, pues así os costará más, os costará menos. Clark Kent, versión Mail Away, que vino a hacer compañía a Superman. Tenemos más comentarios. Spector Toys. Buenas noches. Clark Kent de Mail Away venía en blister. No, venía en una caja. En la típica caja de Mail Aways, como hacía Kenner. O sea, igual que venía Belloc en Indiana Jones. Bueno, podría haber traído la caja de Mail Away de Belloc. Las figuras que mandaban de Star Wars venían en unas cajitas blancas. Hay rumores de que igual Clark Kent podría haber venido en la serie 3 en un blister, pero al final lo sacaron en versión Mail Away. Pero sí que creo que su idea primigenia era enblistarla, la verdad. Y vamos a seguir con la serie 3. ¿Qué voy a destacar? Pues voy a destacar sobre todo a Plastic Man, que lo vamos a ver en su versión Playful, argentino, complicada de conseguir en su versión norteamericana y aún más en sus versiones argentinas. Y el movimiento es... Le apretamos los brazos, se mete para adentro y... ahí estamos. ¿Vale? Y le sale la cabeza. Igual que la versión norteamericana. O sea, lo mismo. Esta es una de las que más me gustan. Esta y, por supuesto, Shazam. El movimiento es el de los brazos, el habitual. Y Shazam, una figura de la serie 3 bastante complicada, ¿vale? En general, toda la serie 3 es complicadilla. Porque no tuvo éxito ni siquiera en Estados Unidos. O sea que imaginaros. Aparte de Plastic Man, de Shazam, de Golden Pharaoh, una de las figuras más complicadas de la serie 3 es Cyborg. Y os lo voy a enseñar en una versión muy bizarra. Os voy a enseñar el cartón de Cyborg argentino de Pacipa. ¿Veis? Pero con la mítica figura de Batman. Espectacular. Cuando lo vi dije, bueno, esto tiene que estar en la colección. Para que veáis los controles de calidad que manejaba la gente de Pacipa en esta época. Aparte de que las figuras no son de la misma calidad que las de Kenner, son un poco peor, ya lo hemos comentado. Bueno, pues te metían en un blister de Cyborg un Batman muy tranquilamente. Luego por detrás es igual, súper amigos, todo bien. Y aquí lo tenemos. Está muy curiosa porque yo no sé cuántas existirán en el mundo, porque figuras con un Batman o con un Cyborg habrá unas cuantas, pero con errores, igual que tengo a She-Ra Princess of Power invertida o
cuando salió el Batman de Star Toys invertido, pues me gusta conseguirlo si puedo. Estas cositas raras de errores de empaquetado, pues me flipan también. No os puedo enseñar ninguna versión de Lili de Di, pero os voy a enseñar unas que me gustan incluso más. Y me gustan incluso más tanto porque me gustan mucho, porque son muy chulas, como por gracias a quién las he conseguido, que es gracias a Luis Turrencio y a Rafa, Perro Azul, grandísimo coleccionista de Ciudad de México, con el que tenemos muy buena relación y con el que estamos en permanente contacto para conseguir piezas. Y os voy a enseñar los bootleg de Superpowers, de Super Amigos, de Superpoderes en México, ¿vale? Bootleg de la época, no recientes, no tal, bootleg que salieron en los años 80, que son muy difíciles de conseguir. Y os voy a enseñar en primer lugar a Superman. Estos eran de la colección particular de Rafa, y sabiendo la devoción que tengo por estas figuras, dijo que querían estar aquí. Así que muchísimas gracias para Rafa, que me permitió hacerme con ellos. Fijaros la capita es un plástico transparente, y aquí tenemos a Superman de bootleg mexicano, que vamos a comparar con su versión oficial. Son casi igual de altos, pero bueno, claro, este no tiene movimiento de rodillas, o sea, bueno, es un bootleg, ¿vale? Tenemos también a Robin, que es espectacular, también viene con capa, bootleg mexicano de Robin, muy difíciles de ver, súper chulo. Tenemos al Joker, aún más difícil, ¿vale? Robin y el Joker, bootleg de los años 80 mexicano, espectacular. Y tenemos también a Aquaman, un Aquaman con cabeza de Superman, y que también es una pieza muy especial, tanto porque cada vez me gusta más el bootleg también, y me gusta tener las originales bootleg. Cuando acabas con las series principales y o te vas solo a versiones internacionales, como puede pasar con Motu, o te metes en el mundo del bootleg, o por lo menos eso es lo que me pasa a mí. ¿Qué pasó después de la serie 1, la serie 2? Hubo una promoción en Canadá para hacer el remate ya total de estas figuras, que fue una promoción que hicieron en las gasolineras de Shell, que si tú te gastabas 25 litros de gasolina, te daba la opción de regalarte una figura, o las comprabas por muy poco dinero. Las podías comprar, no sé si por $2, y si rellenabas 25 te las regalaban. ¿Y cómo eran esas figuras? Esas figuras no tenían el cartón normal, no tenían un cartón grande, porque no eran, por cuestión de espacio, poder almacenarlas mejor en las gasolineras, y no era un producto hecho como para venta de juguetería, sino para darlas en esta promoción canadiense. Entonces, son unas figuras que me gustan mucho, y que he intentado conseguir que casi todas. Os he sacado una selección, hubo muy poquitas, ¿vale? Solo hubo 8, y son estas. Son estas que me parecen preciosas. Las cajitas pequeñas de Superpowers me parecen una maravilla. Por aquí podemos ver, bueno, mi artilugio horroroso y las figuras que venían, ¿vale? Las 8, y una promoción de la nave de Kalibak, ¿vale? El vehículo de Kalibak, el Bomber. Os he sacado un par de ellas. Green Lantern, y os he sacado también Wonder Woman. De aquí pasaron a Toy Liquidators en Estados Unidos, y las vendió tiradas de precio. O sea, esta ya fue el remate, y las vendía creo que a $2, $1. Yo creo que he visto algunas con pegatinas hasta de $1. Entonces fue el remate total de la serie. Venían con accesorios. Además fíjate, lo tiene en la mano todavía. Buah, me flipa eso. Venían con accesorios, pero venía sin minicómic, ¿vale? Era una versión super low cost de estas figuras. Os muestro de nuevo a nuestra versión española, con la última versión ya estadounidense de remate para tiendas de liquidación, ¿vale? Misma figura, mismo accesorio, diferente blister, ¿vale? Diferente cartón. Vamos a ir ahora por las especiales. Las especiales, quiero decir, las figuras que solo salieron en el mercado argentino, que fue Acertijo, que reutilizaron el molde de Linterna Verde de Green Lantern, el mismo, fusilado,
y le cambiaron la pintura. Y sacaron a Acertijo. ¿Vale? Si lo veis aquí, en su mano todavía lleva el anillo de Linterna Verde. El anillo de poder de Linterna Verde lo lleva, no se molestaron ni en cambiarle el molde. Entonces hicieron a Acertijo en su versión, esta es su versión Pacipa. Y bueno, pues es uno de los grialazos de la serie porque solo está en Argentina. En Argentina está todo carísimo, traerlo cuesta un dineral y bueno, pues es bastante difícil de conseguir. Entonces, bueno, pues aquí tenemos pues el grial de Superpowers en Argentina, que es Acertijo. Acertijo que podemos ver, lleva el mismo molde que Green Lantern. Aquí está, ¿vale? He sacado los dos, he sacado este precisamente para compararlo con Acertijo. Vale, una figura espectacular. Se ha sacado también la aberración que hizo Toy Biz después, ya más en los 90, que hizo su versión del Acertijo con un molde ya hecho ad hoc para esta figura, que bueno, digo aberración, pero no está tan mal, ¿eh? Es que no soy muy de Toy Biz. Acertijo. Y eso salió en Argentina. Y Gulliver en Colombia, ¿qué sacó? Pues sacó al Capitán Rayo. Sacó este personaje de la manga y sacó el mítico Capitán Rayo. Hubo un par de versiones, variantes de cabeza, variantes del Rayo, diferentes impresiones. Y aquí tenemos al Capitán Rayo colombiano, una de las figuras más complicadas de todo Superpowers a nivel internacional. Os he dicho que sacaba a Aquaman por algo, y es que la cabeza es muy parecida a la Aquaman de Gulliver, colombiano, no tanto a este, pero si lo veis sí que es inspiración a la cabeza de Aquaman. Y luego un cuerpo más Superman, no tenían movimiento de rodillas, como si tenían las figuras norteamericanas, que tenían rodilla. No era la típica figura de 5 puntos de articulación, esta tenía rodillas también, pero Capitán Rayo, Gulliver no tenía, o sea, tenían menos detalles que un Seat Panda, no venían accesorios, no venían articulaciones, pero ahora son buscadísimas, ¿vale? Entonces tenemos a Capitán Rayo y a Acertijo, dos piezones de esta serie. También se habló de una cuarta serie que se diseñó, pero nunca salió a la venta. Incluso para esa serie inventaron personajes. La gente de Kenner en Estados Unidos diseñó personajes solo para la serie de muñecos. Cosa que para mí me parece un error, porque también pasó con Secret Wars y se sacan personajes que la gente ni les tenía arraigo ni los conocía. Entonces, ¿qué niño va a comprar un muñeco del que no ha visto un cómic, no ha visto una serie de animación, no lo conoce de nada? Va a ir a la juguetería y va a decir, yo quiero ese, en vez de a Superman o a Batman o un personaje principal. Pues no lo creo, y de hecho el fracaso de esas líneas, o de incluso que no se produjeran, creo que vino bastante de la mano de ese tipo de errores. Iban a sacar un personaje que se llamaba Silicon, otro que se llamaba Rocketman. Iban a sacar un Superman dorado del 50 aniversario del nacimiento de Superman. Han salido luego prototipos en cera y demás de lo que iba a salir. La verdad que la serie 4 iba a ser una castaña, vamos, iba a ser todo de figuras que no conocía nadie. Ya la serie 3 ya era tela, quitando a Shazam, Plastic Man un poco, y si estabas metido bastante en el mundo de los superhéroes de DC, que ni siquiera la serie 2 ya tenía un montón de personajes súper secundarios. Bueno, pues iban a seguir en la misma línea y directamente ni la sacaron. Sí, afortunadamente se han conservado moldes, se han conservado esculturas de wax donde se pueden encontrar, ¿vale? Estas figuras, ¿de qué venían acompañadas? Pues en la serie 1 y 2 norteamericana venían acompañadas de unos minicómics como estos. Os he sacado un par de ellos, el de Batman y el de Joker, superhéroe y supervillano. Eran unos minicómics súper chulos, ¿vale? Súper chulos, muy pequeñitos, y que eran la leche. Eran en inglés, ¿vale? No había versiones. De hecho, en España venían sin minicómic. En otros países venía un afiche, venía un póster pequeñito, pero no venían minicómics en inglés, porque como eran en inglés, pues decían, pues no los vamos a meter, y supongo que por costes de producción también. Vale, vamos a verlos un poquito, y son tremendas.
Nos dice Spector Toys, son preciosas, tío. Pues sí, la verdad que son muy, muy bonitas la colección de Superpowers. Creo que es un icono de los 80 sin duda. Aquí tenemos el minicómic de Joker en inglés. Luego estaba el de Batman, que le vamos a echar un ojito rápido. El de Batman, que es un poco como el de Joker y como el de todos. Y estos salieron en la serie 1 y 2 norteamericana, ¿vale? La serie 3 no tuvo minicómics. Entonces, ¿qué pasa? Estrella en Brasil, que además recuerdo porque eran en idioma portugués, venían esas figuras que sacó Estrella, que fueron como 17 figuras solamente de las 34 que hubo en Estados Unidos, traía minicómics. Entonces, de esas 17 sacó a Shazam, a Plastic Man y a Cyborg, que son tres de las figuras más complicadas de conseguir, porque son de la serie 3 norteamericana, que no tuvo éxito ni en Estados Unidos siquiera. En Brasil, en idioma portugués, sí que hay minicómic de Shazam, Plastic Man y Cyborg, con lo cual puedes completar tu colección de minicómics norteamericanos en inglés con esos tres en portugués, ¿vale? Porque Estrella sí que lanzó minicómics, que os decía antes que no, que era la única Kenner, no, Estrella también lanzó minicómics, y esos tres pues son muy buscados para completar un poco la serie original de Kenner. Hubo 3 series de cómics que se hicieron para dar promoción a la serie de figuras. Eso sonará, por ejemplo, de Secret Wars. Quizás las figuras coetáneas, un poco comparación de Marvel y DC, fue la serie que sacó Mattel. Kenner sacó DC y Mattel sacó Marvel. Las míticas figuras de Secret Wars eran figuras mucho más pequeñas que las de Superpowers. Vamos a compararlas, ¿vale? Bueno, no tanto, ¿eh? Bueno, sí, hombre, le saco una cabeza, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Lo que hizo Marvel es sacar la serie de cómics de Secret Wars, esa serie hecha ad hoc para estas figuras, que tuvo bastante éxito en su día, que salían personajes incluso creados para la línea, y que bueno, pues que también hizo Kenner eso, sacó una línea de cómics inspiradas en la serie de Superpowers. Las podéis encontrar en internet con más o menos facilidad. Las portadas son súper chulas, pone Superpowers y están guapísimas. Las portadas también de la serie, igual que las de Secret Wars, las de Superpowers, muy guapas. ¿Con qué siguió Kenner después de todo esto? ¿Qué dijo? Pues no, tengo moldes, tengo películas que empiezan de Batman, en el 89 sale la de Tim Burton, luego va a salir Batman Vuelve, pues ¿qué hago? Pues me hago una serie y saco al Pingüino reutilizando los moldes, ¿vale? Reutilizo los moldes del Pingüino y me saco el Pingüino de Batman Vuelve. Perfecto, maravilloso, sacado por Kenner. Lo dispara aquí con un mecanismo, a ver. Sí, hay que... Clash, le das aquí y sale disparado el Paraguas, ¿vale? Y luego Toy Biz, ¿qué dijo? Pues venga, yo también saco uno. Así que también sacó su versión Toy Biz. Del Pingüino los tengo todos porque es una figura que me encanta. Os he sacado, pues, los que hay, ¿vale? Kenner, Toy Biz y Batman Vuelve. Aquí lo tenéis. Esta versión de Toy Biz, las figuras venían con unos remaches aquí, por si queréis identificarlas en algún momento, encontréis un Superman o algo así, decís, hostia, este es Superpowers, es Toy Biz, pues que sepáis que tienen como un perno ahí, plateado, ¿lo veis? Las rodillas, esos no los tienen las figuras de Kenner, solo los tienen las de Toy Biz, y las de Toy Biz no tienen el movimiento secreto, ¿vale? Son mucho más rudimentarias y más cutrillas, a mi parecer. Podemos verlas por detrás. En color, las fabricó Star Toys también en España y en blanco y negro, la parte trasera. Las reconoceréis primero porque pone Star Toys en vez de Toy Biz y porque son en blanco y negro, ¿vale? Ahí las tenéis. ¿Y qué sí que hizo bien Toy Biz? Pues hizo una cosa muy guay, y es que cuando salió la peli de Batman, de Tim Burton, pues se hizo un Batman en su versión, pues eso, negra, en vez de la clásica de los cómics que teníamos ya vista, pues se sacó la negra, que me parece espectacular, una puta locura, guapísimo. Ya no es Superpowers, pero lo he sacado porque creo que está en toda la herencia. Y dentro de las naves que sacó Kenner para Superpowers, os he dicho que no son un santo de mi devoción, pero después se rehizo y se resarció sacando el Batmóvil de la película de Batman de Tim Burton, y que para mí pues es quizás uno de los Batmóvil más espectaculares, quitando el Batmóvil del 66 de Adam West, pero que si no lo sacó Kenner y este sí. Pues bueno, si vamos a comparar el que salió con Superpowers o este, pues me quedo con este
100.000 millones de veces. Sale disparado la turbina, tiene las ametralladoras que se le sacan. Bueno, una locura. Este vehículo es una auténtica virguería, ¿vale? Se le levanta la tapa, una pasada. Ahora sí, hemos repasado las 3 series de Superpowers. Hemos visto blisters en varias versiones, en varios países. Hemos visto Bulldog, hemos visto figuras muy raras colombianas, argentinas. Creo que ha sido un buen repaso. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo o que hayáis refrescado algún dato. Y bueno, dejadme en comentarios si queréis que siga haciendo estas cositas con más series. No sé, he sacado aquí cositas por si, ya te digo, si queréis que hagamos más. Podemos hacerlas con Master del Universo. Podemos hacer comparaciones de espadas luminosas. A ver cuál brilla mejor la espada. Podemos hacer series de Thundercats, que también creo que estaría bastante guapa. Podemos repetir la experiencia quizás con Bravestar. Dejadme en los comentarios, a ver qué os apetece. O si no, ¿qué tal un especial Playmates de Tortugas Ninja? Si te ha gustado, aquí abajo te dejo muchos más directos, suscríbete y hasta el próximo vídeo, Goonies.